Hola a todos, buen día, espero se encuentren bien. En este video voy a continuar el tutorial anterior de Audacity y ahora me voy a enfocar un poco más a lo que es el uso de procesado de señal, o como comúnmente se les llama, efectos de audio, efectos de sonido, para alterar el sonido de diferentes maneras. Aquí tengo la página de Audacity en la sección de descargas, y aquí ustedes pueden ver la sección de plugins, que son básicamente extensiones que les dan funcionalidad adicional al programa. Aquí podemos ver que Audacity de hecho puede utilizar diversos formatos, como es el VST, los Labstack, que son principalmente como para Linux, aunque algunos, como dice aquí, pueden ser utilizados en Windows o en Mac. También el formato, digamos, que utiliza Audacity propietario son efectos que se llaman Nyquist, y estos aquí los pueden descargar en la sección. Y de hecho hay una selección bastante interesante. Hay unos plugins muy que agregan cierta funcionalidad que da mucho espacio para la creatividad, que me parecen bastante útiles, ya que son un poco convencionales. Pero bueno, entonces regresando aquí al tutorial, tengo aquí mi sesión que abrí en el video anterior, que es, de hecho me voy a adelantar, es una grabación de campo de un acordeonista en París. Y lo que acabo de hacer es tomar una sección y me voy a acercar un poco más. Y así suena. Es un par de segundos. Y lo que quiero hacer es, aquí en efectos, aquí hay una serie de listados, y de hecho aquí los que están abajo de esta línea son los que yo agregué por medio son externos. Los que están aquí arriba ya vienen integrados por default en Audacity. Y lo que sí quiero aclarar es que los efectos o los tipos de procesado de señal que podemos aplicar se categorizan en tres tipos principalmente, los cuales son los efectos de temporales, como son pues los delays o el eco, reverberación, cosas por el estilo. También tenemos efectos espectrales, los cuales alteran el contenido de frecuencias del sonido, y estos pueden ser como los ecualizadores, que cambian las diversas amplitudes de las diversas regiones de un sonido, así como los filtros, los cuales nos remueven ciertos contenidos según su topología. También tenemos los efectos de tipo dinámico, los cuales únicamente se ocupan en alterar o manipular los niveles de sonoridad, los niveles de volumen que estos sonidos tienen. Y estos pues son los tipos compresores, los normalizadores y limitadores también. Aunque a pesar, si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo en Google, verán que también ahí, a partir de estas tres categorías, podemos tener unas que de hecho que se traslapan. Porque, por ejemplo, a pesar de que la reverberación es un efecto principalmente temporal, por las características de este proceso, también hay una alteración del espectro del sonido. Y eso es básicamente porque la reverberación es imprimir las características espectrales de un espacio, y estas alterar el sonido que se efectúa dentro de él.
¿no? Entonces, la reverberación sí, en efecto, sí es temporal porque son, bueno, si lo vemos desde una perspectiva acústica, pues son los rebotes o reflexiones subsecuentes que se mezclan hasta llegar a un punto donde se convierte en ruido. Pero también, si lo vemos desde el lado espectral, alteran las calidades espectrales o tímbricas de este mismo sonido, ¿no? Entonces, a partir de 3 categorías podemos llegar a tener otras subcategorías, si así lo queremos llamar, ¿no? Pero bueno, entonces regresando para hacer una serie de demostraciones, tengo aquí mi sonido y lo que quiero hacer es aplicar un eco, algo muy sencillo. Aquí está mi delay. Me hice un tiempo de retraso de los ecos subsecuentes de 1 segundo y un factor de decadencia de 0.5. Yo creo que eso lo podría interpretar como que por cada unidad de tiempo el sonido va a decaer a la mitad. Entonces vamos a ver cómo nos afecta esto. No hay mucho, pero podemos intentarlo de nuevo. Agregar algo un poco más. Vamos a darle 2 segundos y un factor de decadencia. Vamos a incrementarlo. A ver si esto nos... Ahí está. Y de hecho, al tener el valor como número entero, vemos que de hecho hay un incremento. Entonces me imagino que aquí lo que está sucediendo es de que mi factor está multiplicando más que dividir. Voy a intentar otra vez de 2, un factor de decadencia de 0.5. Y ahí se escucha. Muy leve. Entonces yo podría jugar con esto. 1.5. Vamos a incrementar esto un poquito más. Ok, bien. Entonces ahí está. Voy a duplicar esto. Entonces voy a aplicar el efecto nuevo para escucharlo. Entonces ahí así está nuestro efecto. Voy a duplicar este y vamos a aplicarle un poco de reverberación. Vamos a ver reverberación. A ver, el tamaño. Vamos a dejarlo por default, a ver en qué nos resulta. Nos da un poco más de espacio, pero no es mucho realmente. Vamos a hacer el espacio mucho más grande. Vamos a darle un factor de 95, a ver si esto nos da como si estuviera en una caverna, en un galerón de fábrica. Vamos a incrementar la reverberación un 80%. Aquí estoy tomando decisiones totalmente arbitrarias. El damping es básicamente cuál es el porcentaje de atenuación. Entonces aquí está la mitad, un factor de la mitad. Voy a bajarlo poquito solamente, digamos un 30 y tercio, sí, un 33%. Ganancia. A ver, vamos a ver un poco. Ok. Esto parece que igual podemos incrementar la ganancia del sonido. El sonido, cuando estamos tratando de efectos, eso se llama lo que es la señal wet o dry, o sea, la señal seca
pues es la señal original, es la señal directa, mientras que la señal wet o mojada, si así lo queremos traducir, es la señal ya que está procesada. Entonces aquí estamos haciendo un balance entre los niveles de la señal procesada y del original. Yo lo que quiero hacer es darle un poquito más de volumen. Vamos a darle un decibel y vamos a ver. Entonces ya se puede apreciar un poquito más que se siente que está el espacio, ya no un espacio abierto, sino un espacio confinado. Obvio, esto debido a las reflexiones subsecuentes del sonido. Bueno, voy a hacer otra copia. Y vamos a ver efectos. ¿Dónde está distorsión? Eco, filtro. También otra cosa que podemos, y bueno, esta igual podríamos intentarlo con el pulse stretch, que es básicamente una manera de cambiar en el tiempo la señal, de estirarla. Que esto también puede ser un efecto temporal. Por ejemplo, si cambio la velocidad de reproducción, y esto simula como cuando estamos cambiando la velocidad de un tornamesas o de un tocacintas de cassette, si es que recuerdan esos. Y aquí lo que voy a hacer es bajar a un 33% la señal. Entonces lo que hicimos es cambiar la velocidad de reproducción. Si yo la hice más grave porque la bajé. O sea, hice la velocidad de reproducción mucho más lenta. Pero si yo la subo, digamos, vamos a ponerle un 60 y tantos %. Es como cuando tenemos un tornamesas a 33, un tercio de revoluciones, y lo cambiamos a 45, ¿no? Entonces estamos haciendo la velocidad de reproducción mucho más rápida. Entonces vamos a aplicar esto. Vamos a cambiar a hacer una junta de efectos. Vamos a hacerla más rápida. La velocidad de reproducción vamos a aplicarle nuestro eco. Y vamos a aplicarle la reverberación. Y otra cosa que podemos aplicar, que es de hecho este efecto, lo que hace es nos hace un algoritmo en el cual podemos cambiar los factores de tiempo, pero también puede afectarnos no solo los factores de tono, o sea, que nos cambian las alturas, como este efecto de cambio de velocidad, pero también resulta que nos está cambiando el espectro. Entonces vamos a dejarlo por default, a ver qué nos hace. Entonces, en efecto, nos cambia nos estira la muestra que tenemos, pero también, como vemos, cambia el timbre, porque está afectando, debido a este estiramiento, nos cambia un poco el espectro. Bueno, entonces voy a
a generar otra vez nuestro muestra original. Y voy a aplicar un efecto pues espectral, pero como tal, como un filtro de pase bajo. Entonces recuerden que los filtros de pase bajo lo que hacen es que empiezan a remover contenido de frecuencias que está arriba de una frecuencia de corte. En este caso por default está 1000 Hz. Yo podría bajarla o subirla. Voy a dejarlo sin default para ver qué nos resulta. Y también nos dice lo que es el roll-off, es qué tan digamos, qué tan agresiva es esta atenuación, ¿no? Si es 6 decibeles por octava o queremos que sean 48. Entonces lo voy a hacer un poco agresiva, no mucho, de unos 12 decibeles, y vamos a ver cómo suena. Entonces sí nos removió bastante contenido. Entonces igual yo podría volver a aplicar esto, pero lo agrego un poco más, y lo que voy a hacer es limitarlo reducir a un poco más la frecuencia de corte. Okay. Ahora voy a... Esta es de vuelta nuestra muestra original. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un filtro de pase alto, que hace lo contrario, o bueno, no quisiera usar esa metáfora, sino que más bien lo que hace es dejar pasar unas frecuencias arriba, o bueno, todas las frecuencias arriba de nuestra frecuencia de corte, y hace exactamente lo mismo. O sea, qué tan rápido nos va a atenuar las frecuencias arriba de 1000 Hz. Vamos a aplicarlo y... igual podría ser esto. Vamos a ponerle 1200 Hz. Un poco más. Y... suena como si estuviéramos escuchando por un teléfono o una lata, ¿no? Porque todo el contenido de frecuencias bajas que puede tener este sonido abajo de los 1200 Hz ha sido removido. Ok, tengo filtros de pase banda. No tengo. Pero también hay un tercer tipo de... bueno, de hecho hay muchos tipos de filtros, pero los filtros básicos son estos tres: el filtro de pase bajo, filtro de pase alto, y también hay un filtro que es un tipo de pase de banda, que es juntan los dos tipos de filtros, y lo que hace es dejar pasar un rango de frecuencias centrados en una frecuencia dada, que se llama la frecuencia central. Entonces podemos definir que, bueno, si tengo una frecuencia, yo quiero dejar pasar un ancho de banda, no sé, digamos de 500 Hz hacia la izquierda y hacia la derecha, centrados en 1000 Hz, significa que vamos a pasar el ancho de banda de 500 a 1500 Hz. Lo que está afuera de ese rango va a ser atenuado, y por lo visto no tengo ningún filtro de pase de banda agregado. Entonces voy a tener que hacerme una nota mental para agregar eso. Bueno, entonces regresando, entonces ya les hablé de los efectos tipo temporal, que son como el eco, reverberación, espectral, que está aquí. También lo que puedo hacer es aplicar una ecualización. Entonces aquí tengo, ahí viene por default un ecualizador gráfico, y aquí también hay otros que están acá. Vamos a ver el gráfico por default, que son como los que se ven, pues algunos controles, ¿no? Que aquí no se ve muy bien, no me está diciendo cuáles son las frecuencias, pero lo que voy a hacer es... de hecho aquí están. Si yo apunto sobre cada slider, me da qué frecuencia es y cuánto lo puedo atenuar.
o atenuar o incrementar. Entonces lo que voy a hacer es darle una pequeña curva a las frecuencias agudas, estas frecuencias un poco graves y estas frecuencias centrales de aquí también las voy a ok, entonces así. Entonces aquí lo que hice es subir la ganancia o los decibeles que tiene cada este rango de frecuencias. Aquí lo voy a hacer plano y lo que voy a hacer es atenuar. De hecho voy a simular como un tipo de filtro de pase bajo al atenuar las frecuencias de arriba, de acá. Los voy a subir un poquito más así y estas ya las voy a empezar a bajar. No es una curva perfecta porque lo estoy haciendo todo manual, pero lo que vamos a escuchar creo que va a ser bastante obvio. De hecho, sí, voy a copiar aquí y voy a aplicar el EQ. Ahí está. Entonces en mi primer ejemplo incrementé la dinámica de las frecuencias graves y agudas, y aquí hice algo más o menos parecido a un filtro de pase de banda. No es obviamente un filtro, más bien nos está atenuando las frecuencias. Entonces voy a hacerlo flat, o sea, plano, donde todas las frecuencias tienen la misma intensidad. Ok, y bueno, aquí no hice ningún cambio drástico. Vuelvo con mi sonido original. Y ahora lo que voy a hacer es demostrar un poco lo que es los efectos o los que son relacionados con las dinámicas. Entonces yo puedo, por ejemplo, uno de los clásicos o más comunes es, por ejemplo, normalizar, que significa que el punto más alto del sonido va a ser llevado a un límite que nosotros establezcamos, y que lo demás se va a incrementar de manera proporcional. Entonces aquí yo tengo por default a menos 1 decibel, pero si yo quiero igual lo podría subir a 0 decibeles, que es nuestro límite del sistema al punto que esté haciendo clip. Pero lo voy a dejar a menos 0.03, que punto 3, que son casi los límites de masterización ahí. Esos varían, igual no me tomen la palabra en ello. Pues lo que voy a hacer es incrementar todo esto y ahí está. Entonces si nosotros comparamos, este es mi sonido original. Entonces nos incrementó todo las muestras que tiene el sonido, y aquí se ve claramente. También lo que puedo hacer es otra vez tomar mi muestra original, y lo que voy a hacer es aplicarle ¿dónde está? Puedo ponerle un compresor, y realmente no tengo limitador aquí. Aquí tengo un limitador, pero bueno, un compresor, de hecho, dependiendo de sus parámetros, puede comportarse de diversas maneras, como pues un expansor, un limitador. Entonces lo que el compresor también hace es, dependiendo de cuando un sonido entra, dependiendo de qué perfil tenga, va a aumentar. En este caso sería un expansor, pero si es un compresor, va a disminuir
la dinámica de manera proporcional según el umbral límite. Entonces, por eso está esta curva. Si tenemos un sonido que no pasa de estos umbrales, pues no va a ser afectado, pero en cuanto pase estos umbrales va a ser atenuado según la forma que tengamos aquí. Entonces, por ejemplo, mi umbral para que una señal sea atenuada tiene que tener al menos 12 decibeles. Y la ración que yo estoy, por ejemplo, manipulando aquí, pues me dice qué tan agresivo es. O sea, la proporción en, bueno, si entra una unidad, pues yo la voy a comprimir 2. Si entra aquí, la estoy manipulando. Si entra una unidad, aquí es 1:5. Entonces va a ser mucho más agresiva aún la compresión. Voy a dejarla a 2:1. Y también el tiempo de ataque es, bueno, qué tan rápido, el tiempo de ataque y de release, de relajación, pues son qué tan rápido y qué tan efectúa el compresor y qué tan rápido deja. Entonces nosotros podemos manipular para que sea este tiempo de ataque y de relajamiento mucho más lento o rápido según lo que queramos. Pero también dependiendo de cómo se manipule, uno de los efectos que realmente no son deseados para la mayoría, digamos que un caso general, pues va a empezar a como pompear, como si fuera... bueno, sí, suena como un bombeado. Pero este tipo de bombeado, de hecho, es muy utilizado para ciertos tipos de música electrónica, como es tipo house, French house, algo así, donde se puede aplicar una compresión tipo sidechain, y el efecto que hace es, se escucha ese bombeado. Y pues tiene su propia estética, tiene su propio uso, ¿no? Entonces, el uso del compresor, pues realmente tiene una función bastante útil como herramienta de control de nivel y demás para hacer mezclas y masterizar y todo ese tipo de cosas, pero también tiene digamos que tiene un efecto estético cuando se aplica en estos casos que yo les mencioné. Y bueno, según aquí, también tenemos el efecto que después de que nos comprese podemos volver a incrementar a 0 las dinámicas, el sonido resultante. Voy a dejarlo así por default y vamos a ver cómo suena. Si en este caso, de hecho lo que pasó es de que nos está volviendo a subir a 0. Entonces nos comprime todo y también lo que pasa es de que todas las muestras las aplasta. Voy a quitarle esto. Voy a bajar un poquito el umbral para que sea un poco más sensible. Voy a dejarlo a 24. Ok. Y ahí está. Entonces, si yo me acerco un poco más a esto, podemos ver que, por ejemplo, aquí está mi muestra original. Aquí está una muestra expandida. Y aquí vemos que el compresor lo que hizo es nos aplastó los picos. Entonces hace que todo el sonido sea un poquito más uniforme. Entonces vemos también aquí en el medidor que lo que hace es de que no haya variaciones muy drásticas de amplitud. Entonces esto también tiene un efecto bastante común dentro del trabajo de mezcla, masterización, ¿no? como les había comentado. Sin embargo, lo que voy a volver a hacer es aplicar este compresor y vamos a subir la dinámica. Entonces podemos ver que esto también nos hace un cambio mucho más drástico que esto. Podemos apreciar aquí en el medidor que todo está llevado a 0. También lo que nos podemos dar cuenta que comparación a esto, que una normalización nos lleva el punto máximo al límite que nosotros querramos y lo demás lo cambia de manera proporcional en amplitud, el compresor cambia todo de manera
con respecto, o sea, trata de como de hacer uniforme los cambios dinámicos. Entonces esto nos lleva a que hasta cierto punto se sature el rango dinámico. Entonces ya no hay variaciones sutiles aquí como que podemos ver en la muestra original, que hay cambios de dinámica abruptos, hay pasajes lentos. Ahora aquí después de una compresión que es más o menos agresiva, casi todo tiene la misma nivel de intensidad. Y bueno, ¿esto para qué sirve en el ámbito de la producción musical? Pues es para hacer que el sonido tenga mucho más dinámica, más proyección, y esto nos ha llevado a lo que se llamó en algún momento las guerras del volumen, ¿no? Loudness Wars, que fue tanto polémico hace un tiempo. No me voy a meter en eso porque no nos consideran realmente, pero es algo que parece interesante de cómo utilizar esta herramienta como para competir con otras canciones en otros en términos de su reproducción en público, ¿no? Bueno, entonces con esto quiero terminar. Bueno, de hecho, vamos a hacer un efecto final, algo un poco más musical. Por ejemplo, es lo que son trémolos, guaguas, que son efectos comúnmente que se utilizan para guitarras, igual la distorsión. Entonces lo que quiero hacer es, vamos a distorsionar, y recuerden que lo que hace la distorsión es llevar una señal, bueno, al menos en el rango, en el ámbito digital, lo que hace es incrementar el volumen de una señal y hace la trunca. Entonces, ¿por qué? Porque llega al límite del sistema, que permite el límite de amplitud que permite un sistema, y trunca la señal. Y ese truncado lo que hace es que nos corta la forma de la onda y le da pues una forma mucho más cuadrada hasta cierto punto. Y ese cambio de onda, pues si nos acordamos de nuestra acústica, que las diferentes formas de onda nos dan diferentes contenidos espectrales. Por lo tanto, al truncar una onda, nos introduce más armónicos, ¿no? Entonces, aquí tengo diferente tipo de clipping. Es suave, un overdrive mucho más agresivo, tipo de curvas para incrementar. Vamos a dejarlo así por default. Vamos a aplicarlo. Y no se escucha mucho, no escucho mucha diferencia. Vamos a hacerlo más agresivo. Vamos a bajar esto para que sea rápido. Maximum expand compress. Vamos a ponerlo en overdrive. Distorsión 50-50. Vamos a incrementar en 80%. Ok, y ahí se puede apreciar mucho más claro la distorsión. A esto también le podemos aplicar un wah-wah, que es básicamente aplicar un oscilador de baja frecuencia para modular esta señal. Voy a dejar por default esto y vamos a ver cómo suena. Otra vez. Un efecto más. Entonces tenemos la guagua, tenemos que podemos aplicarle un delay, notch, filter, trémolo. Podemos aplicarle un trémolo. Bueno, un trémolo es también una modulación de amplitud o de frecuencia. Sí, vamos a dejarlo a ver una onda un poco más, una onda cuadrada. Ajá, nivel wet, vamos a incrementarlo, vamos a hacerlo un poco más obvio a 70% y la frecuencia de modulación es ser 4 Hz.
Ok, bueno. Entonces, nosotros igual podríamos aplicar una serie de efectos en una sola señal y podemos aplicar el número que deseamos. Lo único que sí puede pasar es de que se pierda dependiendo de qué tantos efectos y qué tan agresivos fuimos, qué tan drástico fue el cambio, pues que realmente nos cambie la naturaleza del sonido, que puede o no ser una buena cosa, dependiendo del contexto. Si estamos hablando de un diseño sonoro, pues nos puede producir sonidos novedosos. Tal vez en otros contextos queremos ser un poco más fieles al sonido, ¿no? Entonces esto va a depender de que es nuestra meta musical, artística o estética, ¿no? Que querramos. Bueno, entonces por lo pronto aquí dejamos este tema. Les recomiendo que ustedes experimenten con diferentes efectos, que agreguen. Hay unos efectos aquí que de hecho no los tengo instalados, pero son delays en la cual cada repetición nos cambia el tono del sonido, que es un efecto bastante bueno. A mí me agrada mucho porque no es natural, ¿no? Que con los reflejos, los ecos, estén cambiando de altura, ¿no? Entonces, esto es un espacio para una oportunidad para poder imaginarnos nuevos sonidos, experimentar realmente con ellos y ver qué obtenemos a partir de un sonido común, ¿no? Entonces, mucho de la creatividad viene aquí, ¿no? Entonces aquí dejamos este tutorial y nos veremos en el próximo. Hasta luego.